días, hermanos y amigos, ¿cómo amanecieron esta maravillosa y linda mañana de este día lunes? Claro que sí, ¿verdad? Comienzo de semana y un día pues donde tenemos que, pues verás, aquella memoria, aquel lugar, aquellos hombres que dieron todo por todo para podernos defender y salvar esta patria. ¿Verdad? Hoy es un día muy especial dentro de esta maravillosa nación de los Estados Unidos, Memorial Day. Pero, pues, ¿verdad? Siempre recordamos a esos hombres valientes caídos, pero también vamos a recordar algo especial en este maravilloso día de un personaje también que él no tuvo temor, no tuvo miedo de enfrentársele a estos grandes hombres, a estas personas que hicieron, ¿verdad? Eliminar o hacer algo, destruir quizás la palabra de Dios, podemos decir de esa manera. Vemos que el milagro del escape del apóstol Pedro. Dios es grande y misericordioso, Dios infinito y realmente nos cuida y nos bendice en todo tiempo. Pero en esta mañana quiero meditar algo sobre el libro de Hechos, capítulo 12 en adelante. Pero ante todo vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Y para poder dar el seguimiento sobre esta bendita y poderosa palabra de nuestro y Salvador Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, amantísimo Dios mío de la gloria, gracias, amado Dios, por esta preciosa y linda mañana, Señor, que nos da la fortaleza de podernos levantar, Señor, y dirigirnos hacia el trono de su gracia, Padre Santo. Mi amado Dios, en esta mañana me dispongo a meditar este manjar, Señor. Saborear esta palabra, Señor, que hace 2000 años usted la dejó plasmada en un libro. Muchos piensan que solamente son letras, pero realmente no es así, Señor. Todo lo que está escrito, Señor, fue real y es real en medio de cada uno de nosotros, mi buen Dios mío. Padre Santo, también te pido por este precioso y maravilloso día, Memorial Day, Señor. Algunos padres, madres, hermanos, amigos, Señor, están pasando momentos de dolor, Padre Santo, porque no van a ver a aquel ser querido, aquel hijo, aquel amigo, aquel hermano, que un día decidió, Señor, salir de su casa por guardar, Señor, seguridad, y el enemigo o algo, Señor, pudo pasar en la vida de ellos en este día. Señor, esos seres queridos te los pongo en tus manos, Señor. Mi amado Dios, tú eres grande y maravilloso. Sabemos, Dios mío, que ellos tienen una recompensa allá en el cielo, mi Dios mío. Padre, gracias, amado Dios, en esta mañana me dispongo a meditar en tu palabra. Algo que realmente me hace falta, Señor, así como alimento mi cuerpo natural, también, Señor, necesita, Señor, alimentar mi alma, Señor. Sabemos que este cuerpo pronto, no sabemos el día ni la hora en que tú puedes venir por mí, pero mi alma gime por esa palabra preciosa que realmente, Señor, tú la pusiste para poderla escudriñar las 24 horas, Señor.
Gracias, amantísimo Dios mío. Ahora te pido, Señor, que me hables conforme esta poderosa palabra tuya, mi buen Dios. Sé que no soy apto, Señor, quizás, pero tu conocimiento, usted la pone en aquellos conocimientos pobres, Señor. Sé que soy pobre de conocimiento de tu palabra, pero, Señor, tú dices que si estamos faltos de sabiduría, vengamos, Señor, y se la pidamos a usted, mi Dios mío. Ayúdame. Envíe tu Santo Espíritu para que me pueda respaldar, hablar de tu grandeza, mi amado Señor Jesús. Amén y amén. En el libro de Hechos, capítulo 12, del 1 en adelante, encontramos, verán, el milagro escape de Pedro de la prisión. Podemos ver que el enemigo te va a querer poner donde quiera, pero si el Señor dice, no vas a estar ningún momento más ahí, realmente Él mismo envía, ¿verdad?, sus consiervos, sus ángeles, para poderte defender. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, honrando al Padre, ya leímos, oramos, pero en esta preciosa mañana quiero hacer algo especial. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espadas a Jacobo, hermano de Juan, ¿verdad? Entonces vemos que estos dos murieron por manos de Herodes. Estaba meditando algo que Herodes, la familia de Herodes, hizo mucha, pero mucha maldad en esa región. El papá se llamaba Herodes, luego nació otro que se llamaba Herodes y otro Herodes. Y Herodes, ¿verdad?, siguió los mismos pasos. Ahora, él estaba contento. Él estaba viendo que la iglesia, ¿verdad?, lo que él estaba haciendo en contra del pueblo de Dios. Podemos ver que Jacob, Juan, Pedro, eran hombres que realmente escogidos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Eran 11 hombres, pero cuando fue la transfiguración, ¿verdad?, fueron hombres escogidos donde el Señor Jesucristo los llevó para poder, ¿verdad?, que estuvieran con Él, para que pudieran orar. Pero ahora vemos el capítulo 3 y dice, y viendo que esto habían agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. En aquel tiempo vemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se presentaban, dicen que guardaban 7 días. 7 días que realmente no trabajaban, no hacían absolutamente nada. Vamos a ver aquí lo que dice en el libro de Éxodo. Vamos a ver. Dice, donde está hablando, dice, y viendo, ¿verdad?, y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿verdad?, estaban contentos, porque realmente por ir subiendo, iban bajando, ¿verdad?, iban quitando hombres de la fe, hombres que realmente estaban llevando el evangelio por todas partes, llevando el consejo de salvación.
pero había algo que estaba, aquella espina, aquello que realmente Satanás tenía en contra de estos hombres. Y dice, y viendo que estos habían agradado a los judíos, ¿verdad? Procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. En Éxodo capítulo 12, versículo 15 en adelante, encontramos la fiesta de los panes sin levadura. Dice, guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura, de lo que está hablando aquí en el libro de los Hechos, o está narrando el doctor Lucas en el libro de los Hechos, ¿verdad? Sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, porque saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Recuerden que en Egipto no hay cosas buenas, ¿verdad? En Egipto toda cosa, o dicen, ¿verdad? Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, de aquel, ¿verdad? De aquel lugar de tormento donde estaba el pueblo de Israel. Entonces, y habiendo tomado preso, ¿verdad? Y ahí ya vimos esto, y dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué hermoso es, mi hermano, cuando un pueblo de Dios se levanta a guerrear, un pueblo que se levanta, ¿verdad?, día y noche, orando por algo que realmente que está pasando alrededor de un siervo de Dios. Así dice que Pedro estaba custodiado. No importa lo que realmente el enemigo quiere hacernos o deshacernos, pero si usted y yo estamos confiados en la mano o verdad o en la palabra o algo maravilloso con nuestro Señor Jesucristo, no hay nada ni nadie que nos pueda hacernos daños. Digo de esta manera porque el apóstol Pedro estaba custodiado de algo. Y no es que lo estaban guardando porque realmente era un gran personaje, grande sobre este hombre, ¿verdad? Para nosotros es algo muy, pero muy importante la vida de cada ser humano que llevó la leyenda, que habló de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos hombres o el mundo no reconoce a estas personas como algo especial. Así que Pedro estaba custodiado, dice, en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba, ¿verdad?, a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Se me viene en mi mente cuando realmente usted tiene guardado algo, ¿verdad? Dice, tengo mi lonche, tengo algo, un refrigerio, me voy a levantar y voy a comer. Pero realmente no es así. Herodes, con sus alguaciles y todo el mugrero que tenía allí, se había levantado para hacerle el daño al apóstol Pedro. Pero no era el momento. Pedro sí murió crucificado, pero no fue el día que el hombre había escogido para hacerle el daño.
Dice en Efesios 6:18, el apóstol Pedro nos enseña cómo ponernos la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huéspedes espirituales de maldad, con algo que realmente gobierna, ¿verdad? Gobiernan esta región. Dice el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, oiga, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Pedro en ningún momento, el apóstol Pedro en ningún momento estaba atormentado o estaba, ¿cómo se llama?, diciendo, me van a matar o algo, y cómo, por dónde me voy a escapar o algo. No, tranquilo. Pedro, dice el apóstol Pedro, estaba durmiendo con dos cadenas, bien ceñido, ¿verdad? Y bien custodiado para que Pedro no se pudiera escapar. Dice, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se les cayeron de las manos. Podemos ver que el apóstol Pedro, ¿verdad?, estaba durmiendo y no lo tocó, solamente con el pie el ángel lo tocó. Y le dijo, levántate. Pedro no estaba llorando, Pedro no estaba, ¿cómo podemos decir?, de una manera, algo que podía pasar. Él sabía, él había puesto la gran confianza en nuestro Señor Jesucristo y sabía que Él lo iba a librar, ¿verdad?, del lazo del enemigo. Y le dijo el ángel, cíñate y átate las sandalias, y lo hizo. Así le dijo, envuélvate en tu manto y sígueme. Estaba desnudo el apóstol Pedro. Entonces se puso su manto y luego dice, lo siguió. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. En todo esto, Pedro estaba dormido, podemos decir de esa manera. Porque quizás si en ese momento lo despierta, estaba despierto, pero su mente, algo estaba dormido, no reaccionaba 100% Pedro. Él se levantó, podemos decir, como decimos nosotros en nuestro país, sanámbulo, ¿verdad? Se levantó y dijo, bueno, al final vino a reaccionar que era algo especial que lo había despertado. Vemos que en el libro de Efesios, ¿verdad?, me gusta, mi hermano, meditar algo maravilloso en esta mañana. Dice en el libro de Efesios, capítulo 6, dice, 18, pero vamos a meditar desde el 13 porque esta palabra me encanta.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, podemos ver que aquí el apóstol Pedro nos enseña, ¿verdad? Estuve meditando, mi hermano. Ahora, la primera de Tesalonicense, el apóstol Pablo nos enseña que ninguno pague por mal, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando, y esto pues espero que no vaya a tener problema, pero yo me acuerdo cuando a mí me presenté en una corte, algo que realmente yo no había hecho absolutamente nada. Y cuando usted está realmente entregado en las manos de Dios, el mismo Señor le va a poner las palabras en las cuales usted tiene que expresarse. Yo me acuerdo que cuando mi niña estaba pequeña, la mayoría de personas se alegraba lo que yo estaba pasando en ese momento. ¿Verdad? Me hablaban, pero por dentro yo sentía algo que estas personas querían un mal en contra de mí. La última vez que yo me presenté allí, habían 8 personas hablando cosas que no eran ciertas. Y mi hermano, yo me sentía, no sé cómo. Realmente, la última vez, yo ayuné, oré, clamé al Señor. Y yo fui con la persona indicada que íbamos a estar enfrente de ese lugar. Cuando me tocó mi turno, ¿verdad? Le hablé a esta persona. Y le dije, usted había dicho esto, esto y esto y esto. Realmente no lo puedo decir por medio de aquí porque realmente no sé si el Facebook me va a censurar más de lo que me censura. Entonces, realmente me dice, yo no he dicho absolutamente nada, Señor. ¿Quién te dijo? Ya, yo había orado, mi hermano. Yo sentía un pie, las puntitas de mis dedos tocando el piso y lo demás lo sentía que estaba en el aire. Pero sentía que realmente alguien me estaba respaldando. Le digo, pues usted le dijo, yo no he dicho absolutamente nada, me dice. Entonces, en ese momento, ella dice, le vamos a hablar a esta otra persona para que realmente investiguemos el caso bien. Cuando realmente todas las cosas estaban todo bien, me dice, entonces
¿cuál es el problema que traen ustedes entre dos? No, yo no traigo problema, le digo. Todo está bien, caminando bien. Las acusaciones que están en contra de mí, esas las que me están perjudicando, le digo. Y yo soy una persona honesta, le digo, trabajadora y todo, y ya. Mano, y gloria al Señor que en el momento que iba a suceder algo, le dije que me diera la palabra y yo le dije a ella, ¿verdad? Y todo salió bien. ¿Pero por qué? Porque a través de la oración puede derivar cualquier argumento de Satanás que pueda venir en contra de ti, hacerte triza, hacerte pedazos, hacerte cualquier cosa, pero sabemos que agarrado de la mano de Dios, ¿verdad? Dios nos protege. El problema es que si nosotros nos apartamos de la mano de Dios o de la, ¿verdad?, de la sombra de nuestro Dios Todopoderoso, ahí viene algo y nos destruye. El 7 dice, he aquí que se presentó un ángel. Nosotros tenemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda que nos guarda todos los días. El problema es que nosotros no tenemos o no entendemos realmente que hay algo que nos está librando de toda maldad. Dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Le dijo el ángel, cíñate, ¿verdad?, y átate la sandalia y lo hizo, perdón. Así, y le dijo, envuélvate en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Ya lo había leído. Habiendo pasado la primera y la segunda guarda, llegaron a la puerta de hierro que quedaba a la ciudad, la cual se les abrió por encima, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. El Señor nunca se nos va a apartar cuando estamos en momento de peligro, en momento, ¿verdad?, donde algo pueda suceder. Si vamos echando maldiciones o estamos echando maldiciones de algo, ¿verdad?, Él se va a apartar. Pero realmente si estamos entregados en la obra de Dios, Dios mismo se encarga de poner este ángel. Ahora, Pedro se salió totalmente, ¿verdad?, de esa cárcel. Ya no tenía ni siquiera un peligro que Pedro pudiera pasar algo. Todos aquellos alguaciles estaban dormidos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Fue algo sobrenatural del apóstol Pedro, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que nos, ¿verdad? Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor y nos defiende de toda maldad. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, porque Pedro hubiera preguntado, ¿y quién eres? ¿Quién sos para que me estés despertando? Ahora,
Pedro vino y despertó. Y él dijo, realmente. Entonces dice Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha venido, ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, ¿verdad? Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Si vamos en el libro de Daniel, encontramos a tres personas, ¿verdad? Encontramos tres personas en aquel lugar, donde Nabucodonosor había mandado que aquellas tres personas se podían quemar, pero realmente Nabucodonosor encontró 4, no 3. Ahora vemos aquí, dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo. Ahora entiendo. ¿Verdad? Lo libró de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. ¿Qué era lo que esperaban ellos? Ellos esperaban que esa sangre sagrada, esa sangre bendita o esa sangre del apóstol Pedro fuera derramada en ese mismo momento, pero no se le dio, mi hermano, porque Dios estaba a favor del apóstol Pedro. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora, dice, ¿verdad? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar dice el 13, cuando llamó Pedro a la puerta, o cuando Pedro tocó la puerta, podemos decir de esa manera. Pero aquí dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodet. Allí estaba en el grupo de oración, ¿verdad? Podemos ver que hay mucha gente, o habemos muchos orando, pero no estamos totalmente 100% convencidos que el milagro puede suceder. Ella, por contenta, alegre, ¿verdad?, haciendo cualquier cosa, tenía a Pedro allí en el patio. Y Pedro estaba clamándoles para que abrieran la puerta. Y dice, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ahora, el milagro había sucedido. Esto representa en el libro de San Lucas, cuando el Señor se les presentó a sus apóstoles. Ellos estaban reunidos, ¿verdad?, platicando, orando o algo. De repente el Señor Jesucristo se les presentó y ellos algo estaba diciendo, quizás un espanto, un espíritu o algo. El Señor mismo les dijo, ¿por qué tu pensamiento piensa de esa manera? ¿Verdad? Le dice, vamos a leerlo.
Gloria al Señor Jesucristo. San Lucas 24. ¿Verdad? Dice 9, ¿verdad? Estábamos en 9. 41. 24, 41. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vosotros corazones estos pensamientos. ¿Por qué el Señor dijo a estos corazones pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Y ellos le dijeron, ¿verdad? Bueno, pero aquí sigue, dice, abrió la puerta. Y el 14, capítulo 12 del mismo libro de los Hechos, el 14, dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. ¿Verdad? Estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, ¿verdad?, y le vieron, se quedaron atónitos, asustados o algo, idos de la mente, que realmente no sabían que realmente era el apóstol Pedro del que estaba ahí. Pero él, haciéndoles con las manos señal de que callasen, ¿verdad? Ellas estaban gritando, mas Pedro, él sabía lo que él estaba viviendo en ese momento de peligro. Y ellas, gritando y gozosas, decían que era el apóstol Pedro. Era el apóstol Pedro. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Bueno, gracias Señor Jesús por este maravilloso y lindo día, esperando que Todopoderoso haya salido perfectamente.